Principio de Pascal. ¿De qué nos habla el principio de Pascal? Mira, nos dice, todo incremento de presión en un punto del fluido se transmite íntegramente por igual y en todas las direcciones a todos los puntos de dicho fluido, inclusive al recipiente que lo contiene. ¿A qué se refiere? Si tú incrementas la presión en algún punto de un fluido, ese incremento de presión se transmite a todos los puntos. Todos los puntos van a sufrir el mismo incremento. Si, por ejemplo, la presión en un punto era 10 e incrementas la presión en otro lugar, pero del mismo fluido, digamos que lo incrementes en 0,5, entonces en ese punto donde la presión era 10, ahora será 10 más 0,5. ¿Correcto? O sea, ese incremento de presión va a transmitirse a todos los puntos de dicho fluido. ¿Correcto? Entonces, una aplicación interesante que se notó acá es justamente la prensa hidráulica. La prensa hidráulica nace con el objetivo de tener un mecanismo para incrementar la fuerza. Mira, y las cosas son relativamente sencillas. Digamos que tengo un líquido de densidad Rho/L, ¿no? Un líquido incompresible, y acá tenemos un par de émbolos. El émbolo de área A1, un área pequeña, y el émbolo de área A2, un área un poco mayor. Bueno, vamos a suponer pues que acá tenemos nosotros un cuerpo muy pesado que queremos, ¿no? En esta área queremos levantar este cuerpo pesado. Para eso le ejerce una fuerza F1. Se ejerce una fuerza F1 en el émbolo pequeño, de tal manera que la presión se va a incrementar. Ojo, la presión en el líquido acá en estos puntos se va a incrementar. Pero el incremento de presión que sufre estos puntos se va a transmitir a todos los demás puntos. Todos los demás puntos van a sufrir ese mismo incremento de presión. Es decir, acá también va a haber ese incremento de presión. De tal manera que ese incremento de presión va a generar una fuerza F2, va a generar una fuerza acá F2. La fuerza F2 sobre el área A2 justamente se debe pues a ese incremento de presión, debido a la fuerza F1. F1 y el incremento de presión en 1 va a ser igual al incremento de presión en 2. Entonces, ¿quién genera el incremento de presión? F1. Entonces, F1 sobre el área 1 va a ser igual a F2 sobre el área A2. Pensemos un poquito en esta respuesta. O sea, de acá se deduce que la fuerza es proporcional al área. Fuerza proporcional al área. Fuerza sobre área, fuerza sobre área. Fuerza proporcional al área. O sea, en otras palabras, si esta área fuera 5 veces esta pequeña área, entonces esta fuerza sería 5 veces la fuerza que tú ejerces. Si esta área fuera 100 veces esta área, entonces esta fuerza sería 100 veces la fuerza que tú ejerces. O sea, lograrías pues, si tú ejerces una fuerza de 1, por acá sale 100, 2, por acá sale 200. De tal manera que logras incrementar la fuerza. Muchos instrumentos o aparatos que utilizan pues justamente el concepto de la prensa hidráulica, ¿no? Habrás escuchado hablar de los frenos, ¿no? Los frenos hidráulicos, ¿no? Utilizan este mecanismo, obviamente un poco más complejo, pero es la misma idea. Todo se basa en el principio de Pascal. Entonces, fuerza proporcional a quién? Proporcional al área. Importante esa relación. Bien, el principio de Arquímedes. ¿De qué nos habla Arquímedes? Dice, un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido se verá afectado por una fuerza ascensional llamada empuje hidrostático. Cuando un cuerpo está total o parcialmente sumergido en un fluido, va a haber una fuerza hacia arriba contraria a la dirección de la gravedad, opuesta a la dirección de la gravedad. Esa fuerza se denomina empuje hidrostático. Empuje hidrostático. Y el empuje hidrostático trata pues de sacar el objeto de ese fluido, de ese líquido. Va en contra de la dirección de la gravedad. Por ejemplo, acá en la figura aparece un bloque que entró a un líquido
¿correcto? Entró a un líquido de tal manera que nosotros hemos abierto acá para que el líquido caiga, ese líquido que cuando entra el bloque, hay un líquido que se va a desalojar, pues. Hay un líquido que se desaloja. Hay un líquido que se desaloja. Ese líquido que se desaloja, nosotros lo vamos a poner en una balanza y lo vamos a pesar. De tal manera que el peso de ese líquido desalojado, nos dice Arquímedes, que es de igual magnitud a esta fuerza ascensional que aparece. El peso de este líquido desalojado, va a ser igual a esa fuerza ascensional denominada empuje hidrostático. ¿Y cómo es el peso de ese líquido desalojado? El peso del líquido desalojado, vamos a anotarlo por acá, veamos, el empuje es igual al peso, en magnitud obviamente, al peso del líquido desalojado. Ahora, el peso del líquido desalojado, nosotros lo determinamos como la masa por la gravedad. Pero la masa es la densidad del líquido por el volumen desalojado. Entonces sería la densidad del líquido por el volumen desalojado por la gravedad. Ordenando, acá lo tenemos, mira, densidad de líquido por la gravedad por el volumen de líquido desalojado. Esa va a ser la magnitud de la fuerza de empuje. Ahora, como por lo general el volumen de líquido desalojado es igual al volumen de la parte sumergida, entonces la fuerza de empuje también lo podríamos expresar así. La densidad de líquido por la gravedad por el volumen de la parte sumergida. Como en este sólido, el volumen que ingresa acá al líquido es igual al volumen de líquido que se desalojó. ¿Correcto? Se está cumpliendo con esta relación. Volumen de la parte sumergida igual al volumen del líquido desalojado. Hay que tener presente que esa fuerza de empuje actúa en el centro de gravedad del volumen de líquido desalojado. Es decir, acá, en esta región, había había líquido, ¿no? Era una situación homogénea. Entonces, en ese centro de gravedad de ese volumen que acaba de salir, ahí actúa justamente la fuerza de empuje, sin importar que el objeto sea homogéneo o no homogéneo. Y la fuerza de empuje siempre está actuando en ese lugar, en el centro de gravedad del volumen de líquido desalojado. De tal manera que el empuje, entonces, se determina como la densidad de líquido por la gravedad por el volumen de la parte sumergida. Volumen de la parte sumergida, en este caso, para nosotros sería igual al volumen de líquido desalojado. ¿Correcto? Justamente esta fuerza de empuje genera, pues, a veces el llamado peso aparente, ¿no? El peso aparente. Supuestamente, tú cuando entras al agua pesas menos, ¿no? Entre comillas, pesas menos, es más ligero, estás más ligero, ¿no? Eso se debe justamente a esta fuerza de empuje. Ese peso aparente que aparece es el peso real, el peso fuera del agua, fuera del líquido, menos pues la fuerza de empuje que te está ayudando. Eso es lo que llamamos el peso aparente. Hay que tener presente también de que para que un cuerpo esté flotando, la densidad de ese cuerpo debe ser menor a la densidad de líquido. Si el cuerpo tiene una densidad mayor a la de líquido, entonces ese cuerpo, al colocarlo dentro del líquido, se va hacia el fondo. Si la densidad del cuerpo es mayor, se va para el fondo. Si yo coloco un objeto cuya densidad es igual a la de líquido, lo coloco acá, digamos acá, ¿no? Tenemos así. Tengo acá el recipiente, un líquido de cierta densidad en ρ sub L. Si yo colocara un objeto, ρ del cuerpo, igual a la densidad de líquido, entonces en ese caso se quedaría ahí suspendido, se quedaría media agua, se le llama. Se queda suspendido dentro del fluido, dentro del líquido. Si la densidad del líquido, la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del líquido, ¿qué es lo que va a pasar? El objeto se va hacia el fondo, se le iría hacia el fondo. Y si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, entonces
colocándolo dentro del líquido, ese cuerpo se iría hacia arriba, tendría una aceleración hacia arriba. Son detalles que se van a ir observando en el principio de Arquímedes.